Inmediatamente después de resolver el conflicto del primer capítulo, se nos presenta a Orihime Inoue, y se nos deja claro su motivo para existir como el interés amoroso del protagonista, aunque de una manera algo curiosa. En lugar de pensar que es guapo, amable o valiente, dice que su cara le causa gracia. Su personaje es como su forma de cocinar, una mezcla muy rara de cosas muy distintas que de alguna manera dejan un sabor muy agradable en el lío. Su forma de actuar la hace parecer algo frágil, pero en su segunda escena la choca un auto y está como si nada, sin ir al médico para el pesar de Ichigo. Se sube a ventanas, se baja de ventanas, muchas veces es exageradamente autista, otras es muy seria y madura, a veces ambas transicionan en 0, Su comida se acopla al cliché de personaje que cocina para el culo, excepto que se revela que a pesar de la apariencia, su cocina es de hecho muy buena. Quizás su característica más controversial es su desdén por la violencia e infinita paciencia, que resultan en o no pelear o incluso velar por sus enemigos. Pero esto no es solo un tropo, para entenderlo tenemos que ver su historia de origen, el cual sería el primer mini arco de la serie. Los padres de Orihime eran personas detestables, una prostituta y un hombre que su propio hijo lo consideraba un demonio. Su solución para que la bebé no llorase era pegarle, pero ella no estaba sola. Su hermano bastante mayor, Sora, trataba de todo lo que podía para protegerla de ellos. Cuando cumplió 18, directamente se fue de casa con una Orihime de 3 años. Aunque era su hermano mayor, prácticamente llenaba el rol de padre. De hecho, la forma de cocinar extraña de Orihime justo la aprendió de Sora, el cual probablemente tuvo que improvisar bastante. Orihime en algún punto empezó a sufrir de bullying en la escuela por ser más bonita que las otras chicas, al punto de que la obligaron a cortarse el pelo que tanto a ella como a Sora le gustaban. Pero ante la pregunta por la falta de este, Orihime simplemente dijo que quería un cambio de look. De aquí nació esa mala manía de Orihime de guardarse las cosas para no molestar a los demás. Sora posiblemente tenía que trabajar bastante para poder mantenerlos, quizá pasaba mucho tiempo fuera de casa, por lo que la chica no quería sumarle sus propios problemas. No hay demasiados detalles de esta época, puedo suponer que Orihime probablemente tenía enormes frustraciones sobre su vida, pero lo que sí sabemos es que las cosas terminaron de descarrilarse cuando un día Sora le regaló unas horquillas que no le gustaron para nada a la niña. ¿Qué tan grave fue esto? No se sabe. Orihime podría estar exagerando o realmente se pelearon fuerte, quizás producto de la infelicidad de Orihime en la escuela. Lo importante es que esta fue la primera vez que Orihime peleó con su hermano. Ese mismo día, Sora fue chocado por un auto y murió unas horas después. Esto es la causa que informa la primera de esas dos características que mencioné antes, su desdén por la violencia. La única vez que había peleado realmente en su vida, terminó en un arrepentimiento que duró varios años. Su última interacción con la persona que era como un padre para ella fue discutir por unas simples horquillas. Para Inoue, esto es el significado de la violencia. La segunda característica también está relacionada a Sora. Después de su muerte, Orihime le rezaba su foto todos los días, cosa que Sora veía pues no había sido encontrado por un Shinigami y todavía vivía en su casa. La vida de Orihime solo se fue a peor, pues perdió su soporte emocional, y su vida en la escuela no cambió para nada. Honestamente me interesa saber cómo era su personalidad en esta época. Me pregunto si la actitud que mostró más tarde en Hueco Mundo era una nueva encarnación de su personalidad de esos años. La vida, sin embargo, finalmente le sonrió cuando apareció Tatsuki, que se apiadó de Orihime y probablemente le rompió un par de dientes a las otras chicas. Con este nuevo soporte, Orihime volvió a ser una chica más alegre. Finalmente volvió a dejarse crecer el pelo, volvió a ser más social, y en lugar de rezar tristemente por Sora, empezó a contarle lo bien que le iba en la escuela. No creo que Sora se haya molestado inmediatamente, pero la inseguridad y la sensación de que ya no le importaba a Orihime empezaron a carcomerlo, y como ningún Shinigami estaba apareciendo para llevarlo a la Soul Society, en un tiempo relativamente corto Sora se convirtió en un Hollow. Primero intentó matar a Ichigo, de quien Orihime había estado hablando bastante, pero al fallar decidió ir directamente a devorar a su hermana. Al convertirse en Hollow perdió su corazón y se volvió un monstruo. El hermano protector que Orihime conocía ya no podía verse. Casi. Entre las palabras de Ichigo, quien también es un hermano mayor, y la explicación de la propia Orihime de que solo quería que Sora no estuviera triste por ella, pasó algo que no se ha visto de vuelta en la serie. Un Hollow, sin necesitar convertirse en Arrancar, recuperó la razón y el amor por su aún viva hermana, y decidió purificarse por voluntad propia con el Zanpakuto de Ichigo. Nunca se ha visto esto de vuelta, lo que demuestra tanto la bondad de Ichigo y Orihime como la virtud del propio Sora. Y al final, Orihime pudo despedirse de su hermano mayor sin arrepentimientos. Como dice mucho más tarde, gracias a Ichigo ya puede hablar de su hermano con alegría. Toda esta pequeña historia, que rivaliza con Memories in the Rain como la mejor parte del primer arco de Bleach, nos informa sobre la segunda característica de Orihime, su infinita paciencia con sus enemigos, principalmente con los Hollow.
Orihime fue testigo de cómo el hombre que más quería en el mundo se convirtió en un completo demonio por la hollowificación. ¿Cómo sabe Orihime si esas personas que parecen malas no están igual o más atormentados que su hermano? Especialmente en el caso de los Hollow. ¿Cómo sabe que seres despreciables como Ulquiorra o Loli no eran antes personas muy buenas? Durante el resto del arco seguimos viendo las facetas de Orihime. A pesar de su severo autismo, como esta manera de ingerir pan de una cavernícola, tiene de las mejores notas en la clase. También está enamorada de Ichigo, pero es muy tonta en lo que al amor respecta. Como pensar que aliarse con Rukia para seducir a Ichigo sería... Honestamente ni me imagino cuál era el resultado que buscaba. Le gusta la chotada del programa de Don Kanonji como a todos los demás, honestamente simpatizo con Ichigo por experiencias similares, pero Orihime es la única en disculparse con Ichigo por molestarlo sin querer, aunque los otros definitivamente tienen la intención. También hizo este dibujo, esa es mi niña. Lo que Inoue no sabe es que al igual que Chad, le tocó la lotería espiritual y dentro de ella hay poderes especiales, aunque como su madre nunca fue atacada por un Hollow, esta nunca despertó su poder. Pero sea por el Reiatsu que fluye de Ichigo o el Hogyoku, ambas explicaciones son válidas, estos poderes empezaron a despertar. Cuando la estupidez de Uryu le permite a Aizen infestar la ciudad con Hollows, Orihime trata de sacar a sus amigas del lugar, pero Tatsuki la caga y el Hollow las atrapa. Inoue está completamente indefensa, no puede hacer nada y el Hollow tiene clara intención de abusarla, hasta que llega Tatsuki para salvarla. Arizawa la protege y pelea contra el Hollow, pero está claramente superada. Es cuando el Hollow empieza a darle una golpiza a ella que Orihime de pronto pega un giro. No solo se saca a todos los estudiantes de encima, sino que, después de rememorar todo lo que Tatsuki hizo por ella, declara que la va a proteger a partir de ahora, y de pronto tiene una actitud de hierro frente al Hollow. Se dice que el gatillo del Fullbring es el orgullo. El de Orihime logra activarse cuando piensa en cómo puede tener el pelo largo gracias a Tatsuki, pues el color de este era un orgullo para ella, y ese pelo simboliza su confianza con Arizawa. Con ese fuerte deseo de proteger, parecido al de Ichigo, Shun Shun Rika, escudo de las 6 flores de hibisco, despierta como su Fullbring. Algo que tiene Shun Shun Rika y no los demás Fullbring, que lo hace todavía más parecido a los Zanpactos de los Shinigami, es que tiene 6 espíritus individuales, que al mismo tiempo son una representación del alma de Orihime, igual que ambos Zangetsu. Lamentablemente, otra cosa que comparten con los Zanpactos es que casi nunca aparecen. Incluso Zangetsu, que son los principales, tampoco son tan recurrentes como te esperarías. Así que solo podemos analizarlo superficialmente, pero igual lo voy a hacer. Primero está Santen Keshun, llevada a cabo por Lily, que quizás es la parte alegre y colorida de Orihime, Hinagiku, que parece la parte loca y excéntrica de la chica, y Baigon, que por gordo voy a asumir que tiene que ver con el hambre voraz de esta dama. Estos tres generan un escudo triangular que rechaza ataques. Luego está Soten Kishun, creado por Ayame, que parece ser la parte más tímida y frágil de Orihime, y Shunnou, la parte comprensiva y alentadora. Estos dos generan un escudo interno sobre el quien se posan que rechaza los eventos que le han ocurrido, daño la gran mayoría de las veces. Finalmente, Koten Sanshun es ejecutada por Tsubaki, la parte más agresiva y desconsiderada de Orihime. Supongo que te preguntarás qué tiene que ver eso con Orihime, pero ya lo veremos más tarde. Su poder es generar un escudo que rechaza la unión de sustancias, o en otras palabras un Kien-san. Con toda su vida trágica, Orihime solo quería rechazar las cosas malas, especialmente para los demás. Por eso su poder se manifestó como un rechazo de eventos, un poder que podría haber salvado a Sora o directamente evitar que lo atropellasen. Con este poder, defiende, cura y salva a Tatsuki del Hollow, y poco después descubre la verdad sobre Ichigo y Rukia. Cuando termina de escuchar lo de Ichigo, logra eliminar toda la duda del chico y le incita a salvar a su amiga. Esto lo sacaré de vuelta más tarde. Con Ichigo metiéndose en tal peligro, decide entrenar con Yoruichi para protegerlo, y ese deseo, igual que con Tatsuki, le permite manifestar a Shun Shun Rika. Después de una semana, se embarcan a la Soul Society. Nada más iniciar el camino, tienen la suerte de mierda de que el Kodotsu los agarra, pero en una rápida reacción, Orihime lo bloquea, evitando que la misión se termine antes de empezar. Yoruichi la reta por un motivo estúpido del que Ichigo la defiende, pero por lo que aprendemos más tarde, que los tocase habría sido desastroso. Además, bloquearlo resultó en que viajasen en el tiempo, por lo que la participación de Orihime ya fue vital. Luego cura al grandote, lo que más tarde les dio un aliado, y domina bastante bien su presión espiritual para el disparo. Cuando llegan al Sereitei, tiene su primer batalla con ese asqueroso tercer oficial y su combate no va bien. Un par de veces casi se hubiera muerto de no ser por Uryu, y al intentar atacar, su ataque es completamente bloqueado, pues su ataque no tenía intención de matar.
Termina siendo un peso muerto para Uryu, que humilla al cara cerdo, y ella misma concluye que no sirve para esto. El mismo Ishida más tarde concuerda, pensando que como detesta que incluso sus enemigos se lastimen, no hace más que perjudicar a todos. Piensa que solo debería quedarse atrás y curar cuando vayan a ella. Sin embargo, sigue mostrando su utilidad, logrando robar trajes de Shinigami para pasar desapercibidos, y cuando Mayuri casi los mata, su práctica de velocidad le salva la vida a los Ryoka y al Shinigami que quedó en medio. Sin embargo, Uryu la aparta una vez más, lo cual se puede debatir, pues hay un par de puntos en los que un escudo o curación lo hubieran venido bien, pero quizás es cierto que alguien como Mayuri era mucho para ella, pues fue mucho para el mismo Uryu, que tuvo que sacrificar sus poderes para ganar. Su karma por salvar al Shinigami la lleva a aliarse con Saraki Kenpachi, lo que resulta ser una gran ayuda, y más tarde, Ichigo aparece en buenas condiciones frente a Aizen, por lo que se asume que lo curó. Ahora, ¿por qué he estado listando sus contribuciones durante el arco? Pues porque tanto Orihime como los otros personajes concluyen que no fue demasiado útil. Aunque sus contribuciones opacan a las de Yasutora y en mi opinión superan a las de Uryu, ella misma se trata como la inútil del grupo. ¿Por qué? Pues porque no venció a nadie, porque no tiene la voluntad para matar, y en un manga de peleas no peleó con nadie. Ella diría que no sirvió de nada, pero fue vital para la misión y la supervivencia de personajes como Uryu, pero Sado literalmente había asumido que la habían capturado, metiéndola en su propia bajísima categoría. Después de hacer amigos por una semana en la Soul Society, la vida vuelve a lo normal, y todos están contentos, hasta que llegan los Vizard y los problemas internos de Ichigo empiezan. Cuando tratan de confrontar a Shinji para saber la verdad, aunque Orihime quiere seguirlos, Sado sigue con el complejo de inferioridad y arrastra a Inoue con él. Pero luego llegan los espadas y Sado recolecta otra L, pero justo es salvado por Orihime, que resulta capaz de frenar su ataque y curar a Sado, lo que capta la atención de Ulquiorra. Pero cuando intenta tomar la iniciativa para que Ichigo no tenga que protegerla, Tsubaki se desintegra al hacer contacto con Yami y queda paralizada, por lo que Ichigo tiene que salvarla. Ahora, ¿por qué es capaz de detener su ataque, aunque sea un poco, pero no puede ni hacerle cosquillas sin que se rompa? Ya expliqué que Tsubaki es una parte de Orihime más agresiva y desconsiderada, y si bien nunca vemos eso, sí se nos da la implicación durante su historia con Sora. Cuando Sora le regaló las horquillas, Orihime se puso caprichosa sobre que no le gustaban por un motivo que ni recuerda, y aunque Ichigo salvó su relación con su hermano años más tarde, esa podría haber sido la última interacción con su figura paterna. Por esto, desde cierto punto de vista, Orihime odia a Tsubaki, representa una parte de sí misma que decidió abandonar pues casi le arruina su vida, y combinado con que detesta ver a otros lastimados, sus ataques nunca van a toda potencia. Orihime siempre fue muy perceptiva con Ichigo, notó que Kon no era Ichigo, notó que Ichigo se sentía triste acerca del aniversario de su madre, podía notar que el Reiatsu de Ichigo seguía siendo el suyo a pesar del tremendo incremento de poder que tuvo con su Bankai, y ahora nota como ese mismo Reiatsu está empezando a parecerse cada vez menos a Ichigo. No sabe por qué, pero por lo que aprendemos más tarde, con su parte Quincy rehusándose a ayudar y la parte Hollow cada vez más fuerte, el balance en Ichigo se está rompiendo. Aparte, no solo siente que le falló a Ichigo, sino que el mismo chico le dice que se aparte, no la necesita para nada, así es como lo piensa ella. Encima, en el momento que trata de meterse, Yami la saca volando y la deja tocada. Inoue nota que Ichigo está por los pisos, pero no puede hacer nada al respecto. Pero el chico cambia cuando Rukia regresa y se ve determinado una vez más, cosa que Orihime le agradece a Kuchiki. Sin embargo, en el fondo siente celos hacia esta. Rangiku más tarde logra sonsacárselo. Mientras que Rukia es fuerte y capaz, Orihime no lo es, y ni siquiera puede hacer nada por Ichigo. Y aquí está, estando celosa cuando Ichigo está mejor. Rangiku sin embargo le ordena las ideas. Aunque Orihime tenga celos, no ha hecho nada con ellos, no los ha lastimado de ninguna manera y lo acepta rápidamente. Eso es una fuerza, no una debilidad. Y aunque Rangiku no sabe lo suficiente sobre ellos, está acertada sobre que Ichigo necesita ambas. Aunque Orihime no sea capaz de notarlo, lo que hizo Rukia ahora, ayudar a Ichigo a encontrar su convicción, es algo que Orihime ya hizo primero. Antes de empezar su entrenamiento con Urahara, Ichigo tenía dudas sobre si debería intentar salvar a Rukia, y la que lo apoyó y determinó fue la misma Orihime. Ichigo no la necesitaba en este preciso momento, pero Inoue es definitivamente importante para él. El hecho de que sea Rangiku la que ayuda a Orihime en este momento y no alguien como Tatsuki o Rukia es una decisión interesante. En el video anterior señalé a Gin como el camino que Ichigo estaba tomando, y creo que podemos hacer la misma conexión con estas dos. Mientras que Gin y ahora Ichigo cortaban su corazón con sus seres queridos para protegerlos, Rangiku y Orihime se ven incapaces de detenerlos. Rangiku nunca pudo llegar al nivel de Gin, nunca fue lo suficientemente fuerte para salvarlo, y ahora siente empatía por la situación similar de Orihime, y al menos trata de calmar algo de su dolor.
Justo esa noche, Grimmjow le da una paliza a Rukia e Ichigo, y esa confianza que Ichigo había recuperado de vuelta se reemplaza con preocupación, e Inoue está una vez más impotente. Decide no entrometerse en lo que está haciendo Ichigo, hasta que se entera que Aizen está planeando exterminar toda la ciudad. Toda la gente que Orihime ama tiene sus días contados. Pero al descubrir que por sí sola dónde está Ichigo, cosa que ni Rukia podía sentir, ve a Ichigo con una nueva convicción encontrada, y cuando ve a Sado incrementando sus fuerzas, le pide a Urahara ese mismo entrenamiento, pero este la rechaza. Como Tsubaki fue destruido, Orihime no tiene ningún método de ataque, y como si no se estuviese sintiendo ya como que no le es importante a nadie, Urahara la llama indirectamente una carga. Me desvío un poco del tema del video, pero más tarde se revela que Urahara hizo esto porque sospechaba que Aizen estaba interesado en los poderes de la chica, y quería mantenerla lejos para impedir que tratase nada. Pero la forma en la que lo comunicó fue despiadada, y ese daño que le hizo Orihime terminó consiguiendo el resultado opuesto al que buscaba. Es curioso porque Urahara está en directa oposición a Aizen en la historia, y si bien a Kisuke le importan las personas a su alrededor, es malo leyendo emociones y constantemente falla con esto por ello, mientras que Sousuke no tiene ni una pizca de empatía y los sacrificaría a todos en un abrir y cerrar de ojos, pero sabe entenderlos y usar sus emociones a su favor. Saliendo del desvío, Rukia llega en el momento justo para evitar que Orihime se quiebre. Rukia le da una de las mejores reflexiones de la serie, fácilmente mejor que la filosofía de su capitán. El que estorba no es el que no tiene fuerza, sino el que no tiene determinación, y que mientras Orihime siga determinada, podrán encontrar una manera para ella de ayudar. Justo en ese momento, Hiyori la lleva con Hachi. Hachi se fija en Orihime porque poseen poderes parecidos, y le muestra que es posible reparar cosas sin contar con todas las piezas. Pero de vuelta le dice que no debería pelear, aunque con un enfoque distinto. Le dice que no tiene por qué intentar pelear del mismo modo que el resto, y que no tiene que desarrollar sus poderes como debería, sino como quiere. Sin embargo, a pesar de que esto logra inspirar a Orihime, ella está pensando en luchar sola. A Orihime no le gusta lastimar, pero cree que eso la hará crecer. No termina de entender lo que Hachi trata de decirle. Pasa un tiempo y Orihime ha estado entrenando con Rukia. Ha logrado mejorar de tal forma que piensa que puede hacer algo, pero mientras se dirige a Karakura es interceptada por Ulquiorra, pues todo este ataque tenía la intención de capturar a Orihime. Con su nueva fuerza, logra salvarle la vida a los Shinigami que el Hollow acababa de reventar, pero la amenaza con asesinar a sus amigos si se niega a ir con él. Ante la preocupación, decide torcer el brazo. Ella no importa de todos modos, aunque sabe que la van a extrañar, ella no le sirve en el conflicto, y decide sacrificar su libertad para evitar que los Espada continúen atacándolos antes de la batalla final. Para que no parezca un secuestro, Ulquiorra le da un brazalete que la vuelve invisible, y le dice que tiene unas horas de libertad y que se puede despedir de una persona. Esto la hará ver todavía más como una traidora, cosa que Aizen quiere para impedir que quiera escapar, pero ella lo acepta y su elección de despedida es Ichigo. Creo que este es el momento perfecto para hacer la pregunta: ¿por qué quiere Orihime tanto a Ichigo? Muchas veces se tira medio a chiste, medio en serio, que a Ichigo le gusta a Orihime porque se parece mucho a Masaki, su madre, pero creo que esto también puede ser igual al revés. No sabemos mucho de la personalidad de Sora, pero creo que Orihime, que vivió en un hogar amoroso luego de los 3 años de edad, no es una buena guía para ver cómo era Sora. Teniendo padres abusivos y basura, me resulta difícil no imaginar que Sora también debió ser un chico tosco como Ichigo. Hay un pequeño momento en el mini arco de Don Kanonji donde Orihime se ve sorprendida por la actitud protectora de Ichigo hacia sus hermanas menores. No creo que sea buscarle la quinta pata al gato decir que Ichigo aquí debe recordarle a su hermano. Además, también llega a conocer que Ichigo perdió su ser más querido incluso antes que ella, lo que le da simpatía por él, simpatía que curiosamente Ichigo sintió antes por ella. Él tiene ese poder y convicción que Orihime desearía tener para proteger a los demás, lo que es todo una ironía, pues por buena parte de la historia Ichigo detesta su poder, y tiene miedo de lastimar a la gente cercana con sus poderes destructivos. Pero desde la perspectiva de Orihime, ella no es importante para él, por lo que después de jurarlo y confesarle su amor, decide dejarlo para mantenerlo seguro, aunque él no quiera. Varios personajes a lo largo de la serie tienen a otro que es la antítesis de sí mismos, personajes que están creados para chocar con el otro. Urahara con Aizen, Yugram con Uryu, Yujabas con Ichigo, Zangetsu con Zangetsu, Mayuri y Saya el Aporro. Pero el caso más obvio y claro a mi parecer es Orihime y su captor, Ulquiorra. Las historias de ambos tienen similitudes, ambos nacieron en terrenos hostiles, ambos eran distintos al resto, lo que los llevó a ser excluidos y maltratados, su propia familia siendo hostil para ellos. Ambos sufrieron una soledad desgarradora, pero la gran diferencia fue su alrededor.
Orihime fue salvada tanto por Tatsuki como Ichigo, conexiones que le dieron felicidad de vuelta, mientras que Ulquiorra terminó matando a sus oscuros compañeros y continuó solo toda su existencia en el vacío. Mientras que Orihime encontró una felicidad genuina, Ulquiorra confunde su falta de sensación negativa con positividad. La mayor representación del corazón humano y la sanación en el mismo lugar que el portador del aspecto de la muerte vacío, el aspecto más representante de los Hollow, el caliente sol y la fría nada. Con la perspectiva de que el débil siga al fuerte, Ulquiorra hace caso a toda orden dada por Aizen. Aizen quiere usar a Orihime como motivación para que Ichigo incremente su fuerza, y de paso fingir que quiere que Inoue despierte el Hogyoku para dividir al Gotei 13, por lo que Ulquiorra tiene dos roles: proteger a Orihime de cualquier cosa, incluyéndose a misma, y volverla lo más obediente y sumisa posible. Verás esto con Ulquiorra haciendo comentarios sobre su vestimenta Arrancar o recordándole que solo existe para Aizen. Orihime le sigue al juego y finge ser débil, pero realmente piensa sacrificarse para destruir el Hogyoku en el segundo en que Aizen le pida despertarlo. Aunque el Señor de las Noches no piensa realmente dejarla hacer esto, sí que hay algo admirable, aunque triste, de Orihime pensando en sacrificar su vida para esto, ya que ella debe ser consciente de que si lo hace, Aizen la mataría enseguida. Es la misma actitud suicida que la serie critica múltiples veces. Lo había comentado antes, pero me gusta interpretar que la Orihime que vemos aquí es la misma que de después de que perdió a Sora. Sola, aislada, rodeada de monstruos e incapaz de sus divertidas tonterías. Hay una escena del capítulo extra de la historia de Ulquiorra donde Orihime trata de romper el hielo y Ulquiorra la cierra de cualquier positividad. Pero cuando Chad recibe otra L más, algo nuevo sale. Inoue trata de tener fe y creer en Yasutora, pero mientras insiste que no está muerto, una frustración nueva se muestra en el Arrancar. Parece detestar esa fe que muestra por ellos. Ni siquiera parece estar siguiendo las órdenes de Aizen, parece genuinamente molesto con ella. Trata tanto de hacerla pensar que no debería importarle qué les pase, que logra algo que ningún otro personaje logró en toda la serie: enojarla al punto de hacer que le pegue, cosa que parece sorprenderlo. Todo empeora cuando Orihime ve como Rukia es empalada en su pelea contra Aroniero. Aquí ya abandona todo deseo de seguir con su plan y solo quiere escapar para ayudar a Kuchiki. Y como si no fuera suficiente, Ulquiorra aplasta a Ichigo y simultáneamente las putas de Aizen aprovechan que no está el cuarto. A pesar de la golpiza, Orihime no les da la satisfacción, actitud digna de alguien como Thorfinn de Vinland Saga. Y para su buena suerte, Grimmjow es un pésimo jugador en equipo y revienta las zorras mientras obliga a Orihime a hacer exactamente lo que ya quería hacer de todos modos. Antes de irse cura las Arrancar, cosa que muchos han criticado, pero tiene sentido por dos razones. La primera es la que ya mencioné: Orihime no sabe qué les habrá pasado a estas dos, y prefiere no guardar rencores. Lo segundo es que técnicamente Grimmjow las reventó por ella, cosa que no quería, por lo que curarlas es quitarse esa culpa de encima. Es inocente y algo tonto, pero es parte de su bondad. Gracias a Grimmjow logra salvar la vida de Ichigo, y también se saca Ulquiorra de encima por un rato. Pero cuando el gato quiere que restaure la energía de Ichigo para molerlo a palos, ella se niega. Supongo que su idea era que Ichigo salga corriendo, pero Ichigo accede. No solo eso, sino que también le pide que cure el brazo del Hollow para que sea justo. Orihime al principio pensaba que habían venido a rescatarla, lo que la puso algo triste porque había hecho todo esto para que no los hiriesen, pero de manera más egoísta la hizo feliz porque significaba que importaba lo suficiente para que vengan a salvarla. Pero ahora Ichigo está buscando una pelea justa con Grimmjow, lo que la hace dudar sobre sus intenciones. Nosotros sabemos por qué. Ichigo podría haber acabado con Byakuya en 0, pero quería un duelo justo para poder incrementar sus poderes y poder proteger a sus seres queridos mejor. Pero Orihime no sabe eso. Es fácil encontrarla frustrante, pero recordad que más allá de las apariencias exageradas, Orihime es una chica de 15 años que está pasando por serios problemas de inseguridad y acaba de ser raptada y psicológicamente manipulada. Tiene sentido que sienta duda, incluso aunque diga que confía en Ichigo plenamente, Nel nota que no lo hace. Pero la cosa se va peor cuando por primera vez es testigo del nuevo poder de Ichigo, que lo empieza a hacer ver como un Hollow. Ichigo piensa que ella le tiene miedo a él, pero lo que realmente pasa es que Orihime está recordando a Sora. Previamente su ser más querido se transformó en un monstruo que solo sufría constantemente y hasta llegó a odiarla y desearle la muerte. Y ahora, el hombre que ama y que le recuerda a ese ser querido, parece que está pasando por lo mismo. Ahora parece solo querer pelear y matar. Estos pensamientos le estaban carcomiendo la mente hasta que Nel decide tomar acción. En su intento de que anime a Ichigo, la termina revelando que Ichigo intentó matar a Ulquiorra de manera imprudente en el segundo en que el espada mencionó el nombre de Inoue, y que incluso esta niña puede notar que Ichigo está sufriendo por dentro solo para salvar a Orihime. Al finalmente hacerse la idea de que Kurosaki está aquí por ella, finalmente pega el grito, pero no le dice "puedes ganar" o "confío en ti".
le dice lo más honesto que puede decirle, que no le hieran más, que no tiene que ganar o esforzarse. Es una manera de decirle que escape y la deje sola si la alternativa es morirse. Y es esa honestidad la que finalmente hace que Ichigo deje de dudarse y logra derrotar a Grimmjow incluso al borde de perder su máscara. Orihime pensaba que no podía ayudar a Kurosaki como Rukia, y justo aquí fueron las palabras de Orihime las que alentaron a Ichigo a desbloquear toda su fuerza. Al final, sí era el Ichigo de siempre que conoce. Como recompensa, unas manos en su cadera. Esta pelea ayudó a cementar la confianza de Orihime hacia Ichigo, pero lo que sigue va a ayudarla de un modo más doloroso, a algo que tiene que aceptar. Igualito el video de Ichigo, lo que pasa con Noitra no es muy relevante para el tema de este video, así que vamos a saltar igual que Stark saltó para llevarla a que Aizen la cose, y prácticamente la despide, dejándola indefensa. Ulquiorra regresa e intenta aterrarla para ver qué pasa, pero ella ya no siente miedo. Después de lo que pasó con Rukia e Ichigo, se dio cuenta de que ella les es importante. Aunque no estén en el mismo lugar, no se siente sola. Que sepa que ellos piensan en ella y que ella piensa en ellos, la hace sentir unida a ellos. Por cierto, he esquivado usar la palabra corazón porque sé que su significado cubre más cosas en japonés que en español, y a lo que se refiere a Bleach con el corazón es eso, las conexiones humanas. Esto finalmente quiebra la paciencia de Ulquiorra. Él nunca ha reconocido una conexión genuina. Tanto tiempo solo lo hicieron pensar que el vacío es donde se encuentra la felicidad, y que lo único que existe es lo que ve con sus ojos. Pero Orihime lo está haciendo sentir inseguro sobre esto. En realidad, Ulquiorra teme que Orihime tenga razón y que deba enfrentar esos sentimientos negativos. Por eso se interesó en Orihime para empezar, pero ahora quiere demostrar que se equivoca. Orihime cree que puede escapar de la desesperación con su conexión con sus seres queridos, por lo que va a demostrar qué tan errónea está quebrándola. Por eso decide no matarla, y por eso, tirando una excusa que no viene a nada, decide matar a Ichigo. Encima Ichigo le tira que Ulquiorra quizás se volvió un poco más humano, lo que confirma lo que digo, pues al escucharlo, Ulquiorra claramente se enfurece y saca toda su fuerza, blitzeándolo 3 veces en un segundo y casi le destroza si no fuera porque Orihime lo protege. Ulquiorra había estado tratando de meterle la idea de que es una traidora y parte de los suyos, y aunque acá estaba visiblemente funcionando, sus ojos se calman completamente cuando Ichigo le dice a Ulquiorra que se calle y le asegura que hizo bien. El problema es que esto es justamente lo que Orihime puede hacer con sus poderes para ayudar a Ichigo. El hecho de que pueda reaccionar y bloquear a Ulquiorra le daría una ventaja crucial a Ichigo contra alguien quien es claramente más fuerte que él. Pero Ichigo tiene tanto miedo de que se lastime y Orihime escucha tanto a Ichigo incluso en sus tonterías, que la saca del medio. Alejarse justo es lo que causa que sea atrapada por las putas de vuelta, las cuales si bien no dicen qué quieren hacer, se te hace una idea. Y para empeorar, Ulquiorra decide que esto le ayudará a quebrarlos a los dos y se hace el tarado. Suerte que el guardaespaldas de la pareja llegó, e Ichigo tiene un escudo humano con Orihime para poder ir con todo contra Cipher. Orihime quiere confiar en él, pero se da cuenta que no lo tiene en la bolsa, por lo que le pide a Uryu que la lleve a él con una técnica que definitivamente no va a copiar descaradamente más tarde. Encima mientras va, Ulquiorra de pronto desarrolla un Reiatsu incomparable con nada que ha sentido hasta ahora, y estuvo en la Soul Society cuando Yamamoto estaba flexeando algo de su Reiatsu, y su peor temor se confirma cuando alcanza el techo del castillo. Ulquiorra de hecho había esperado a que ella llegase para que fuera testigo personalmente de cómo deja a Ichigo hueco, literalmente. Una cierta ironía es que a pesar de que Ulquiorra piensa que gana, lo cierto es que se está contradiciendo solo. Él dijo que lo único real es lo que ve con su ojo, pero aunque desde su perspectiva no le ha hecho daño a Orihime pues no la ha atacado físicamente, nadie en la serie ha logrado lastimarla tanto como él, pues no atacó lo físico, atacó ese corazón cuya existencia no reconoce. Si tratase de herirla bajo su propia creencia, no lograría ni la mitad de daño. Orihime se quiebra completamente, no tiene ningún poder aquí, todo lo que ha hecho no ha servido para nada, otro ser amado más está muerto ante ella, tampoco puede salvar a Uryu. Su cerebro ya no funciona correctamente, se siente más inútil que nunca, solo puede gritar lo único que quiere, y entre su llanto, Ichigo se levanta. Desde su perspectiva, lo único que se le debería poder ocurrir es que después de morir, Ichigo se convirtió en Hollow. No solo murió como su hermano, sino que sufrió su mismo horrible destino. Cree ver solo un monstruo zombie sin corazón. Mientras tanto, Ulquiorra, que sí está dentro de sus cabales y sabe que así no funcionan las cosas, está completamente extrañado. No tiene sentido que Ichigo se haya levantado, pero creo que en el fondo debe hacerse una idea. Aunque no le guste, ese corazón, cuya existencia negaba, levantó a Ichigo porque ella lo suplicó. Ulquiorra, que manifestaba su fuerza con frialdad impasible, es incinerado por la llama de emoción humana que es Ichigo ahora, hasta el punto de darse cuenta de su inferioridad y rendirse.
Las cosas parecen ir bien, pero esta llama es tan vivaz que también se torna en contra de su amigo, Uryu, a quien no reconoce, y cuando Orihime se da cuenta de que Ichigo está haciendo esto por ella, se maldice sola. Al final, Ichigo se tuvo que transformar en un demonio porque ella no fue lo suficientemente fuerte para protegerlo. Solo puede lamentar y suplicarle a Ichigo que pare, y aunque esta vez sus palabras no llegan a Ichigo, sí llegan a alguien más. Lo que voy a decir es más especulativo, pero siento que Ulquiorra se había rendido. ¿Por qué se levantó aquí? En mi opinión, fue empatía. Después de forzosamente reconocer que Orihime tenía razón, su mente se abrió un poco, y aquí, al escuchar la súplica de la única persona que lo ha tratado como un ser humano, Ulquiorra encuentra la fuerza dentro de sí para dar un último ataque que salva a los humanos. Incluso después, Ulquiorra actúa con algo más de emoción, tratando de cumplir lo que Ichigo quería con una última batalla, y cuando se empieza a morir, intenta darle a Ichigo la satisfacción de matarlo, y le deja claro a Orihime que entendió lo que ella pensaba. Orihime trata de agarrar su mano para confortarlo en sus últimos segundos, pero no hace falta que la toque. Ulquiorra muere con algo de felicidad sintiendo esa conexión de la que hablaba Orihime, ese corazón. A pesar de todo, Orihime logró vencer a Ulquiorra. Él trató de quebrarla, pero fue su filosofía la que se derrumbó frente a ella, y esa compasión de Orihime hacia todos, incluso a los que la lastiman, salvó la vida de Uryu y el espíritu de Ichigo. Su instancia en Hueco Mundo fue un completo fracaso, no pudo realmente proteger a sus amigos, pero sí logró comprender cuán importante es ella para ellos, que la quieren como es y que no necesita cambiar. Esas emociones suyas fueron las que salvaron a Ichigo, Uryu e incluso Ulquiorra. No necesita cambiar, pero sí necesita crecer. Lo que le dijo Nel es cierto, Ichigo es igual de falible que ella. Como dijo Rangiku, él la necesita, y a diferencia de ella, Orihime no va a dejar que su debilidad deje a Ichigo solo. Mientras que Ulquiorra era el opuesto directo a Orihime, su paralelo es la mismísima madre de Ichigo, Masaki Kurosaki. Mucha gente lo deja en chiste o lo niega, pero es totalmente intencionado. Si no lo crees, aquí te lo muestro. Sus colores de pelo son canónicamente muy parecidos, sus peinados como madres son iguales, les gusta el mismo tipo de ropa, a ambas les gusta hacer el ridículo de manera similar, ambas muestran muchas de las mismas expresiones faciales, ambas son lloronas, ambas tienen ese deseo de proteger a gente que ni conocen, ambas perdieron a toda su familia y son sostenidas por una tía que se preocupa por sus estudios. Sus respectivos volúmenes son Memories in the Rain y Everything But the Rain. Son las únicas dos mujeres en las que Aizen muestra un interés genuino. Todo esto sin contar los muchos dibujos que hizo Kubo de Masaki que se parecen a los de Orihime, hasta el punto de que abracen un Hollow mientras las muerden de manera similar, que se sienten en el mismo lugar y miren la ventana igual, o varios ejemplos más. Incluso he hecho dibujos de Orihime adulta que he confundido con Masaki a primera vista. Finalmente, ambas usan sus poderes de forma similar, dejan que sus enemigos las ataquen para contraatacar, se especializan en la defensa, con escudos muy fuertes o el uso del Blood Vene supuestamente muy avanzado. Y Masaki cura las heridas de Isshin, lo que implica que es buena en la curación, igual que Orihime. Por todo esto, Orihime y Masaki comparten el mismo simbolismo, el sol. Masaki es frecuentemente descrita como un sol para los demás, y Orihime es referida como un sol tanto por Ulquiorra como Aizen. Además de que sus habilidades se manifiestan como un naranja brillante. Obviamente hay diferencias, como que Masaki es algo más atrevida, pero hay una diferencia más importante. La pelea entre Isshin y White está claramente referenciando el duelo final entre Ichigo y Ulquiorra, pero mientras Orihime estaba paralizada por el pánico, Masaki estaba tratando la situación y logra salvar por sí misma la vida de Isshin. La principal diferencia entre las dos es el nivel. A quien Orihime debe aspirar no es la ferocidad de alguien como Rukia, es la calma de Masaki. Después de su terrible experiencia en Hueco Mundo, Orihime ha tenido un cambio de perspectiva. Antes buscaba que Ichigo no se lastimase, quería pelear ella misma y hasta le pedía a Ichigo cosas imposibles. Pero cuando Riruka cuestiona a Inoue, revela sus nuevos objetivos. Ahora sabe que Ichigo va a sufrir de un modo u otro, porque eso es necesario para lo que quiere, pero ella no le va a dejar herirse irreparablemente. Se va a lastimar, pero ella lo va a ayudar a levantarse sin importar cuántas veces lo tiren. Esto lo demuestra casi de inmediato cuando no le hace caso a Ichigo para que se aparte. Antes cuando le decía que busque cobertura hacía caso sin chistar, ahora le pone la frente a Ginjo sin duda. Durante todo el arco se la ve más proactiva, a veces hasta mordiendo más de lo que puede masticar. Aunque seamos justos, Tsukishima es como 15 veces más rápido de lo que parece. Este tipo estaba superando en velocidad a Byakuya y aunque Ichigo era más veloz que él, aún así lo sorprendía. No solo sus escudos y curación han mejorado, sino que también ha solucionado el tema de la ofensiva. Ella no tiene ganas de lastimar, así que ni siquiera lo va a intentar. En su lugar, incluye a Tsubaki en el escudo. Cuando alguien lo golpea, el escudo absorbe el ataque y lo devuelve por donde vino con la misma potencia. Si ella no tiene instinto de matar, usará el del oponente en su contra.
Su estilo de combate no es pelear, es defender a sus compañeros y molestar a los enemigos para conseguir ataques. Curiosamente, ambas de sus evoluciones reflejan a Hachi, molestar al oponente para que tu compañero consiga ataques, como hizo con Soifon, y en caso de que no funcione, usar el propio poder de tu oponente en su contra. Orihime ya ha entendido y puesto en práctica los consejos de Hachi. Además, su conexión con Ichigo se fortaleció durante esos meses. Además de que sigue siendo igual de perceptiva con los sentimientos de Ichigo, también se implica que han pasado más tiempo juntos, pero el momento más importante ocurre cerca del final del arco. Con su Fullbring, Book of the End, Tsukishima cambia bastante del pasado de Orihime, usurpando los roles de mucha gente importante en su vida, incluyendo a Ichigo. Aunque al principio está lógicamente en contra de Ichigo, después de verlo llorar, Orihime empieza a sentirse terrible. Aunque su mente le está diciendo que Ichigo nunca ha sido tan importante para ella, su corazón solo quiere calmarlo lo antes posible. Este momento está en directo contraste con la pelea contra Gimjo, donde antes Orihime dudaba a Ichigo por malos motivos, ahora tiene todo motivo para dudarlo y aún así termina importándole más a él. Ese corazón que comparten es lo que termina resquebrajando Book of the End. Él rechazó la muerte por ella rechazó sus memorias por él. Con todo su desarrollo de personaje, ya está lista para finalmente luchar al lado de Ichigo. Ok, no todavía. Antes de eso, evidenciado por el conflicto con Killge, aún le falta una cosa: desarrollar sus poderes al máximo. Los Fullbring no se suelen despertar completos, sino que tienen que ser desarrollados hasta su máxima capacidad. Se sabe cuándo sucede esto porque generan una gran explosión de energía. Orihime, sin embargo, nunca tuvo algo como esto. Siento que esta parte de la historia sería perfecta para que Inoue muestre su máximo poder, pero no terminó pasando. ¿Fue porque esto no es el punto de su historia, o por las enfermedades de Kubo que lo obligaron a apurar varias cosas? Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, no me sorprendería si el Core 4 nos mostrase un Fullbring completo de Orihime, igual que han mostrado los poderes del Escuadrón Zero, Renji y Uryu, o como posiblemente muestren los verdaderos poderes de Ichigo y Aizen. Si eso pasase, supongo que tendría que hacerle un DLC a este video, pero por ahora centrémonos en lo que tenemos. La última vez que Orihime estuvo en Hueco Mundo no llegó a hacer mucho con sus poderes, además de curar varias veces y poner un par de escudos, pero Chad solo peleando 2 veces desarrolló su brazo derecho al máximo y también despertó su brazo izquierdo. Ahora, Urahara los pone a ambos a entrenar, y si prestas mucha atención, notarás que su entrenamiento refleja el entrenamiento que tienen Ichigo y compañía en el Palacio del Rey. Están liberando sus poderes expuestos a una atmósfera que refleja su propia energía, y comen comida de Urahara extraña, que se teoriza que es una imitación de la comida de Hikifune. Por eso digo que conseguir sus Fullbring completos en paralelo a los Shinigami consiguiendo sus Bankai sería apropiado. Hasta Urahara les hace tremendos trajes como Senjumaru, aunque trolea un poco a Orihime, pero con o sin ventana se le ve muy bien. Después de este entrenamiento, Orihime se luce durante el resto del arco, defendiendo a sus compañeros de varios ataques, siendo un método de transporte muy útil, curándolos y manteniéndoles en pelea una y otra vez tanto dentro como fuera de la batalla. Es todo lo contrario al arco del Hueco Mundo, y bastante más útil que en la Soul Society. Durante la carrera al Bar Belto, el grupo se va quedando a pelear con oponentes poco a poco, hasta que solo quedan los dos solos frente a la puerta del trono. Por su cara de sorpresa, creo que Inoue estaba esperando que Ichigo, como de costumbre, le dijese que se quedase atrás mientras él se enfrenta al rey. Pero eso no sucede. Orihime no es la única que ha cambiado, y esta vez Ichigo le pide a su chica que lo defienda durante la pelea. Finalmente, después de todo el manga, puede protegerlo. El garabato del final del capítulo remarcando esto, con Inoue aceptando la propuesta de Urahara y Yoruichi tanto tiempo atrás al inicio del arco de la Soul Society. De todos los personajes de la serie, Orihime fue la que Kubo eligió para que Ichigo enfrentase a Yhwach. Ya dejamos en claro el paralelo que comparten Masaki y Orihime, y Yhwach es el asesino de la primera. Hay un par de formas de interpretarlo. A mí me gusta interpretarlo como que a pesar de que Yhwach le robó a Ichigo el sol de su vida, él pudo encontrar una nueva luz, porque la vida no es tan cruel como Yhwach la ve. En este combate, Orihime bloquea una gran parte de los ataques de Yhwach mientras Ichigo desarrolla su Reiatsu Quincy con los golpes de este. A pesar de las falencias del híbrido, Inoue le abre más oportunidades de las que tendría de otro modo. La comunicación entre los dos es perfecta, ni siquiera tiene que decirle nada a Orihime para que entienda que tiene algo en mente, y ella muestra ser capaz de rápidamente bloquear los ataques del dios. Supongo que aprendió Bringer Light durante su entrenamiento para moverse más rápido. Gracias a ella, Ichigo logra alcanzar su máximo potencial, pero fue vencido al final por el Shrift todopoderoso del Rey Quincy, y aunque impresionantemente podía defenderlo, lo que implica que el Almighty no puede ver Shun Rika, no puede defender a Ichigo de ataques invisibles. El propio Ichigo lamenta no solo que su espada no funcione, sino que el escudo de Orihime tampoco, mostrando una cierta confianza en ella. Otra cosa que considerar es que aunque Orihime está claramente asustada, mantiene la calma.
No entra en pánico como lo hizo con Ulquiorra o como Ichigo le está pasando ahora. Se mantiene fría como Ichigo en su respectivo duelo con el Arrancar. Sabe que no puede ganar, pero no va a rendirse por ello. Después de ser vencidos, aunque Jon Shinrika no puede arreglar la tensa Zangetsu porque el All Mighty se lo estaba impidiendo, una vez que Tsukishima se encarga de sacarlo del medio, Orihime arregla el Bankai de Ichigo. No puedo enfatizar lo extremadamente vital que fue Orihime en esta batalla. Tensa Zangetsu es la única arma en todo Bleach que posee el poder necesario para matar a Yhwach. No solo Orihime negó el futuro que Yugra me había previsto y le permitió a Ichigo luchar con su verdadero poder, a pesar de su inexperiencia, sino que reparó este Bankai, cosa que para empezar debería ser imposible. Imaginad por un segundo que, si después de todo el sufrimiento e impotencia por el que pasó en Hueco Mundo, hubiera decidido que no era necesitada por Ichigo por la debilidad que había demostrado y se hubiera apartado, la serie termina acá, con Yhwach fácilmente victorioso. O imaginad que hubiera desechado lo que es ella y se hubiera enfocado puramente en sus poderes ofensivos. Yhwach sobrepasa sus capacidades defensivas, no puede ni rasguñar al Quincy y la serie también termina acá. Ichigo no necesitaba a ningún guerrero, necesitaba a Orihime Inoue, la dulce chica que solo quiere defender y curar a las personas. Creo que de todo el elenco de Bleach, Orihime tiene mi contraste favorito desde su inicio contra su final. Inició sola, con una familia esencialmente muerta para ella, literal y figurativamente, incapaz de verse como le guste y molestada por toda la gente que conoce. Ahora, Ichigo finalmente se le confesó y están casados con un hijo. Mantiene todas sus amistades y hasta algunas nuevas como Riruka. Es amada por la familia de Ichigo y por los comentarios de Kubo se sabe que no solo tiene un trabajo en una panadería, sino que pasa muchísimo tiempo con su esposo e hijo. Su corazón nunca estuvo tan vivo. Lo que más me gusta de la historia de Orihime es su autosuperación. Su personaje podría haberse centrado en abandonar sus cualidades y convertirse en otra Rukia u otra Yoruichi, pero el mensaje es mucho más bonito que eso. Orihime muestra cómo no tienes que sacrificar quién eres para ser alguien, solo necesitas encontrar tu lugar en base a quién eres para empezar. Orihime es el complemento de Ichigo, él teme que su destructivo poder dañe a los demás. Ella puede proteger a cualquiera sin importar cuánta energía libere, como vemos con Uryu, Nel, y lo hubiera hecho en caso de que hubiera alguien más en la pelea contra Yhwach. Ichigo solo cuenta con fuerza bruta, por lo que Orihime es su magia extraña que expande en sus posibilidades. Y al mismo tiempo, aunque Orihime no tiene intención de lastimar a los demás, Ichigo puede hacerlo por ella. Ella no tiene que cambiar quién es o lastimarse porque Ichigo la complementa. Él es su espada, ella es su escudo. Y kit médico. Al mismo tiempo, siendo el corazón de la serie, Orihime logra entablar relaciones con una enorme variedad de personajes, y hasta termina rompiendo el hielo de algunos de ellos. Es simbolizada con el sol porque trae una luz cálida a todos a su alrededor. Pero al igual que Ichigo, se siente humana porque no es infalible. Falla, se equivoca, y a veces involuciona y pierde completamente el camino, pero se recupera y vuelve a su lugar más fuerte que antes. Su dinámica con Ulquiorra es mi conflicto favorito de la serie, y su relación con Ichigo es mi favorita en general. Ella representa muchos de los temas que trata Bleach de gran manera. Si Ichigo es el alma de Bleach, Orihime es el corazón de la serie. Eso ha sido todo. Si te gustó, dale a like, suscríbete, compartilo con alguien a quien le pueda interesar, que ayuda mucho, y nos vemos en otro video. Adiós.